A principios de los años 70, hay que admitirlo, si Renault arrasa con sus pequeños populares 4 y 5, es un poco la berecina en la parte superior de la gama. La Rambler fue enterrada rápidamente en 1967, después de solo 4.000 ejemplares producidos, mientras que la Renault 16, lanzada en 1965, intenta mantener un semblante de presencia en el nicho. Mientras tanto, Citroën lideraba las listas con su DS desde 1955 y lanzaba la 110 en 1974. Peugeot recuperaba terreno con una interesante 504 revelada en 1968 antes de lanzar su 604 en 1975. Para Renault, es hora de recuperar terreno y reaccionar bastante rápido. Analicemos el segmento de lujo del sector automotriz francés. Toda una historia. La culpa se debe a la decisión política de posguerra de favorecer la producción de vehículos pequeños para motorizar toda Francia y, por lo tanto, reactivar la máquina a través del volumen. Entonces, por supuesto, habrá intentos de alta gama como Facel Vega, con la excelencia en particular, pero que pagará un alto precio por sus motores americanos, o Mónica con el 560, que en mi opinión fue el sedán francés más hermoso jamás producido. De hecho, ya hicimos un pequeño video sobre el tema. En resumen, en los 60, el segmento de lujo francés se busca. Mientras Citroën cree haber encontrado la fórmula ganadora al adquirir Maserati y sus 5, 6 Peugeot y Renault se asocian para producir 5.6 y 5.8 con el fin de luchar en igualdad de condiciones contra las alemanas que se están convirtiendo en las campeonas del segmento de lujo en ese momento. La alianza de los dos fabricantes, Peugeot y Renault, por lo tanto, provocará en ellos la necesidad simplemente de desarrollar modelos que recibirán estos motores 5.6 y 5.5.8. Para Peugeot será el 604, mientras que Renault trabaja en el futuro Renault 30. En Peugeot se mantienen muy tradicionales y el 604 será un sedán grande, de 3 volúmenes, estatutario, de propulsión. Y en Renault van a jugar la carta de la originalidad, llevando la lógica del Renault 16 a su extremo, con un gran sedán de trapos, lanzado como R20 en 1976 para la entrada de gama con 4 cilindros y R30 en 1975 para el tope de gama que recibirá los motores más grandes. Y como les decía inicialmente, se planeaban 5.8 para los Peugeot 604 y para los Renault 30. Excepto que la crisis petrolera de 1973 va a cambiar un poco las cosas. Peugeot y Renault tendrán que revisar su plan, reducir los costos, asociarse con 5 Volvo y abandonar la idea de un 5.8 para concentrarse únicamente en un 5.6. El famoso 5.6 Peugeot, Renault, 5 Volvo Peugeot, Renault, 5 Volvo para Peugeot, Renault, 5 Volvo. Pero el problema, aparte de la fiabilidad, al principio, porque después el 5.6 Peugeot, Renault, 5 Volvo, se volvió confiable de todos modos, sí, un poco, también otros problemas de ralentí inestable, en fin, era un infierno, pero tenía sobre todo un gran problema, era su rendimiento. De hecho, el Renault 30 con motor de 2.7 litros generaba solo 131 caballos de fuerza. En 1978 la R30 TX. Afortunadamente verá su potencia aumentar a 142 caballos, pero a pesar de sus 6 cilindros, la R30 sigue estando muy por debajo de los estándares alemanes. Su diseño particular se lo debemos a Gaston Juchet, quien también diseñó el Renault 6, y no es feo, pero si los franceses comenzaban a acostumbrarse a este tipo de diseño, no será el caso para la exportación, donde se prefieren carrocerías de 3 volúmenes en este nivel de gama. Con excepción de la 604 que fracasará. Pero en Renault, la decisión de ofrecer un Renault 20 más asequible y menos exigente permitirá olvidar el fracaso relativo de la R30. Presentada en noviembre de 1975, la R20 permitirá vender exactamente 607.405 ejemplares hasta 1984, amortizando los costos de desarrollo de la Renault 30. Y la única diferencia entre la Renault 30 y la Renault 20, bueno, son simplemente los faros, y son rectangulares en la Renault 20.
También habrá la diferencia del motor. La Renault 30 tendrá un 5.6, pero no logrará destacarse, y si el diseño de la Renault 30 podía sorprender a este nivel de gama, y si la Renault 20 confundía un poco su imagen, el verdadero problema de la Renault 30 era simplemente su rendimiento. Y un ejemplo ilustra bien este problema, el del único Renault 30 de la Brigada Rápida de Intervención de la Gendarmería Nacional. Desde 1976, el Ministerio de Defensa se interesó en el Renault 30 con un motor V6 potencialmente apto para integrar la Brigada de Infantería. Por lo tanto, se ordenará un modelo a Renault para la prueba, pero no convencerá, y finalmente la Gendarmería optará por la CX2 1400 más eficiente, a pesar de tener 2 cilindros menos y sobre todo mucho menos exigente. Por lo tanto, el Renault 30 de la Brigada de Infantería solo estará en servicio 6 meses en la Brigada de Nemours, en la autopista A6. Entre un rendimiento demasiado bajo, un consumo demasiado alto y a pesar de un equipo bastante rico, el R30 no convencerá a mucha gente. Aún así, hubo 136.403 ejemplares que encontraron comprador hasta 1983, por lo tanto, un fracaso relativo. Porque lanzada el mismo año pero vendida 2 años más, la 604 no lo hará mucho mejor con alrededor de 150.000 ejemplares. Y este doble fracaso francés, incluso triple si agregamos el Talbot Ágora, sellará el destino del alto rango francés. La R30 no estaba ganada de antemano, aunque la R20 logró salvar un poco la situación. Porque junto a la Renault 20 lanzada en 1976, la R16 continuará su carrera, al igual que la R12, y este problema de acumulación de modelos se agravará con la R18 lanzada en 1978. Admite que en aquel tiempo la situación en Renault no era clara. Al inicio de su carrera, la R20 viene equipada con el Cleon Alu de 1.6 litros de 96 caballos de fuerza, pero no es suficientemente potente dada el peso del auto. En 1977, por lo tanto, recibirá el motor Dubrin de 2.0L de 110 caballos de fuerza, pero lo compartirá con sus competidoras 110, y en 1979 recibirá la evolución diésel del Dubrin con 2.1 litros y 63 caballos y medio de fuerza. Sí, con 63.5 caballos de fuerza eso cuenta. En 1981 la TX recibe un motor Dubrin de 2 litros con 115 caballos de fuerza, y ahí empieza a ser interesante. También se encontraba una versión turbodiesel de 83 caballos de fuerza que compartirá con la R30. Desaparecerá en 1983 junto con la R30, y ambas serán reemplazadas por un solo coche, la R25. Y finalmente Renault tendrá una gama coherente. Hoy podríamos cuestionarnos sobre el interés de un 30 o un 20. Tal vez tengan un interés histórico, ya que simbolizan una época. Su originalidad estilística también es una gran ventaja, al igual que el nivel de equipamiento, al menos en el Renault 30. ¿Cuál prefieres, el Renault 30 o el 20? Dímelo en los comentarios. Tengo otra pregunta para ti. ¿Soy el único que piensa que el tablero de la Renault 30 se parece mucho al tablero del último Megane E-Tech? Dime si estoy loco, si realmente hay una gran similitud entre los dos. Gracias a ustedes, por supuesto, por ser tan numerosos y por haber hecho explotar completamente el video de la semana pasada sobre el Peugeot 305. Esperaba que funcionara bien, pero no a ese nivel, francamente. Así que muchas gracias. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Gracias a ti, adiós.